¿Cuántas advertencias ignoramos en la vida? Las luces rojas del salpicadero del coche, la intuición que nos susurra al oído, esa sensación incómoda en el estómago ante una sonrisa demasiado perfecta. Yo, Elena Vargas, restauradora de libros antiguos, he aprendido a escuchar el silencio quebradizo del papel viejo, a descifrar las historias ocultas bajo capas de polvo y tiempo. Pero durante un tiempo me volví sorda a las señales más importantes, las que intentaban salvarme de mi propia esperanza ciega. Mi taller aquí en el corazón del Albaicín granadino, con sus herramientas ordenadas y el olor a cuero y pegamento flotando en el aire denso de siglos, es mi refugio. Desde que Javier se fue hace ya 5 años, se ha convertido en mi ancla. Javier, mi Javier. Se lo llevó la montaña, Sierra Nevada, tan hermosa y tan cruel, en un accidente absurdo, repentino. Un día estaba aquí, con su risa llenando este pequeño espacio, apoyando mi locura por devolver la vida a volúmenes olvidados, y al día siguiente, solo silencio. Un silencio que aprendí a llenar con el roce de la plegadera sobre el papel, el murmullo de las páginas al pasar, el latido constante de mi propio corazón recordándome que seguía viva, aunque a veces no lo pareciera. Mi vida se había sentado en una rutina tranquila, casi monástica. El taller, mi pequeño piso con vistas a los tejados ocres y de vez en cuando la visita de mi hermano Marcos, mi cable a tierra, mi protector pragmático. Él regenta una librería de viejo cerca de la catedral, un negocio que huele a las mismas historias que yo intento preservar. Marcos siempre ha sido mi contrapunto, yo, absorta en el pasado, él con los pies firmemente plantados en el presente, aunque rodeado de reliquias. Nuestra madre Isabel vive en Málaga, siempre presente con sus llamadas llenas de cariño y preocupación velada por mi soledad autoimpuesta. Fue en una de esas raras incursiones en el mundo exterior, una inauguración en el Palacio de Carlos Penta, donde lo conocí. Ricardo Mendoza, arquitecto, exitoso, decían. Irradiaba una confianza tranquila, una elegancia estudiada en su traje impecable y su sonrisa fácil. Se acercó con la excusa de admirar un detalle arquitectónico cercano, pero sus ojos oscuros y penetrantes se fijaron en mí. Hablamos de arte, de historia, de Granada. Y entonces, con una estudiada inflexión de tristeza en la voz, mencionó su propia pérdida. Su esposa, fallecida hacía unos años tras una larga enfermedad, según dijo. Sentí una punzada de conexión inmediata, una afinidad en el dolor que derribó mis defensas con una facilidad pasmosa. Por primera vez en 5 años, alguien parecía entender esa sombra que me acompañaba, esa ausencia que lo teñía todo. Esa noche, al volver a mi piso, el silencio no me pareció tan denso. Una pequeña y peligrosa semilla de esperanza había sido plantada. Los meses siguientes se desplegaron como las páginas de un libro recién encuadernado, llenos de promesas. Ricardo era todo lo que Javier había sido, y a la vez diferente. Atento, culto, con esa visión de arquitecto que encontraba belleza en las líneas y los espacios. Paseábamos por el Paseo de los Tristes, con la Alhambra iluminada como testigo mudo. Tomábamos café en terrazas escondidas de Plaza Vib Rambla. Compartíamos cenas donde él hablaba de sus proyectos, de crear espacios que mejoran la vida, y yo escuchaba, fascinada, bajando la guardia poco a poco. Me hablaba de su supuesta esposa fallecida, de lo mucho que la echaba de menos, de cómo entendía mi refugio en el trabajo. Sus palabras eran bálsamo para una herida que creía cerrada, pero que solo estaba adormecida. Ignoré las pequeñas señales, esa forma en que esquivaba preguntas sobre su pasado familiar más allá de la esposa perdida, la manera en que sus ojos a veces parecían calcular en lugar de sentir, la reticencia a presentarme a su círculo íntimo, siempre con excusas plausibles, mucho trabajo, viajes imprevistos, mi propia necesidad de creer, de llenar el vacío dejado por Javier, era un velo que distorsionaba la realidad. Marcos, en nuestras conversaciones, mostraba un escepticismo velado. ¿No te parece todo un poco perfecto, Elena?, me preguntó una tarde en su librería, rodeados de volúmenes silenciosos. La vida no suele ser tan de novela. Desestimé su preocupación como el exceso de celo de un hermano mayor. Quería creer en esa novela. Necesitaba creer. Casi un año después de conocernos, una noche templada de principios de otoño, sentados en un banco del Carmen de los Mártires, con Granada extendiéndose a nuestros pies como un tapiz luminoso, Ricardo me propuso matrimonio, o más bien, una unión seria. Podríamos empezar viviendo juntos, Elena, dijo, tomando mi mano con una ternura que parecía sincera. Sin presiones, a tu ritmo.
Sé que el papeleo puede ser abrumador después de todo. Sentí un torbellino de emociones, alegría, miedo, una punzada de culpa hacia Javier y esa minúscula duda, esa voz interior que susurraba una advertencia que acallé rápidamente. Acepté. Acepté porque la idea de un futuro compartido, de no volver a casa cada noche al silencio, era demasiado tentadora. La planificación, aunque fuera solo para una convivencia inicial, me llenó de una energía olvidada. Empecé a mirar mi piso con otros ojos, a imaginar sus cosas junto a las mías, a pensar en pequeños cambios. Fue entonces una noche de viento que hacía gemir las viejas contraventanas de mi dormitorio cuando tuve el sueño. Fue tan vívido, tan real, que aún hoy siento el frío de aquella experiencia en los huesos. Estaba en el mirador de San Nicolás. El atardecer teñía el cielo de naranjas y violetas imposibles. La Alhambra enfrente parecía un espejismo dorado. Ricardo estaba al otro lado del mirador, sonriéndome, esperándome con los brazos abiertos. La imagen era idílica, perfecta. Di un paso hacia él, sintiendo una felicidad expectante, y entonces apareció Javier. De pie, justo delante de mí, bloqueando mi camino. Llevaba la misma ropa de montaña que el día que se fue. Su rostro normalmente cálido ahora era una máscara de angustia y seriedad. El color se había drenado de sus mejillas, sus ojos me suplicaban. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo. Su mano estaba helada, su fuerza era irreal, desesperada. «Elena, no vayas». Su voz era un susurro ronco, cargado de urgencia. «No con él. Es peligroso. No es quien crees que es. No vayas». Intenté soltarme, confundida, asustada. El pánico me atenazaba. Su agarre se hizo más fuerte, doloroso. «Javier, suéltame. ¿Qué dices?» Pero él solo negaba con la cabeza, sus ojos fijos en los míos, llenos de una advertencia aterradora. «No vayas». Desperté de golpe, sentada en la cama, con el corazón martilleando contra mis costillas, el eco de su grito resonando en mis oídos. La habitación estaba oscura, solo la luz fantasmal de la luna filtrándose por la ventana. Estaba temblando, cubierta de un sudor frío. No fue un sueño normal, fue una visita, una advertencia. La intensidad, la desesperación en la voz de Javier, el frío de su tacto, era demasiado real para ser solo producto de mi subconsciente. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté racionalizarlo. Era el estrés, la culpa reprimida, el miedo al compromiso, el fantasma de Javier protestando por ser reemplazado. Pero la imagen de su rostro angustiado, la fuerza de su advertencia, no me abandonaban. Cada vez que Ricardo me llamaba, su voz ahora sonaba diferente, con un matiz artificial que antes no percibía. Su sonrisa me parecía una máscara. La semilla de la duda, plantada por el sueño, había echado raíces profundas y venenosas. No podía seguir así. Necesitaba contárselo a alguien. A Marcos. Fui a su librería una tarde lluviosa. El olor familiar a papel y tinta me tranquilizó momentáneamente. Le conté el sueño, con la voz temblorosa, esperando que se riera, que me dijera que estaba siendo paranoica, que desechara esa pesadilla como una tontería. Pero Marcos escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminé, se quedó callado un momento, mirando un punto fijo sobre mi hombro. «Elena», dijo finalmente, su voz grave. «Yo nunca he creído mucho en estas cosas, lo sabes, pero conozco a Javier y sé lo mucho que te quería. No era hombre de asustarte por nada». Se levantó y empezó a pasear entre las estanterías. Siempre hubo algo en este Ricardo que no me cuadraba del todo. Esa perfección, esa historia tan conveniente. Se detuvo frente a mí. «No podemos ignorar esto, no después de un sueño así. Déjame mirar un poco, ¿vale? Discretamente. Solo para asegurarnos. Para que te quedes tranquila». Sentí una mezcla de alivio y pánico. Alivio porque no me había tomado por loca. Pánico ante lo que pudiera encontrar. Asentí en silencio. Marcos se tomó su promesa muy en serio. Durante las siguientes 2 semanas se sumergió en una discreta investigación. Usó sus habilidades informáticas, sus contactos, las herramientas del mundo digital que tan ajenas me resultaban a mí, la artesana del papel. Yo vivía en un estado de ansiedad constante. Intentaba actuar con normalidad con Ricardo, pero cada encuentro era una prueba. Analizaba cada palabra, cada gesto, buscando fisuras en su fachada. Él pareció notar mi distancia, mi nerviosismo, pero lo atribuyó a los nervios prematrimoniales, como él los llamaba con condescendencia indulgente. Una noche Marcos me llamó. Su voz era tensa, contenida. «Elena, ven a la librería, ahora. He encontrado algo». Mi corazón dio un vuelco. Fui corriendo bajo una llovizna persistente que empapaba las calles empedradas del Albaicín.
La librería estaba cerrada. Las luces bajas creaban largas sombras entre las estanterías. Marcos me esperaba detrás del mostrador, con una carpeta abierta y una expresión sombría. No hicieron falta muchas palabras. Me mostró los documentos, las capturas de pantalla, los registros. Ricardo Mendoza no era viudo. Estaba casado. Casado con una mujer llamada Sofía, con la que tenía 2 hijos pequeños. Vivían en una urbanización a las afueras de Granada. Estaban separados de hecho, sí, pero no legalmente divorciados. La historia de la esposa fallecida por enfermedad era una mentira podrida de principio a fin. Pero había más. Marcos había encontrado indicios de un divorcio anterior, aparentemente causado por infidelidades de Ricardo. Y rumores, difíciles de confirmar pero inquietantes, sobre comportamientos poco éticos en su profesión, proyectos con sobrecostes inexplicables, tensiones con socios. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Me apoyé en el mostrador, sintiendo náuseas. El dolor era agudo, físico. No era solo el engaño, la mentira monumental sobre la que habíamos construido nuestra relación. Era la profanación del recuerdo de Javier, el uso de mi duelo, de mi vulnerabilidad, como una herramienta para su manipulación. La advertencia del sueño resonó con una claridad aterradora. Javier no me había avisado de un peligro abstracto. Me había señalado directamente al monstruo que tenía delante. La pena inicial dio paso a una furia fría y cortante. La imagen de Ricardo, con su sonrisa encantadora y sus palabras empáticas, se superpuso a la del mentiroso, del depredador emocional que había jugado conmigo. Ya no había duda. Tenía que enfrentarlo. Al día siguiente fui a su oficina, un espacio moderno, minimalista, en un edificio acristalado en la zona nueva de Granada. Un contraste brutal con la calidez caótica de mi taller. Entré sin anunciarme, pasando junto a una recepcionista sorprendida. Ricardo estaba en su despacho, revisando unas maquetas sobre una mesa enorme. Levantó la vista, primero sorprendido, luego con una sonrisa ensayada. «¿Elena? ¡Qué sorpresa! ¿Pasa algo?» «Pasa que eres un fraude, Ricardo», dije, mi voz temblando ligeramente pero firme. Dejé caer la carpeta que me había dado Marcos sobre sus maquetas inmaculadas. «Sé quién eres. Sé que estás casado. Sé que tienes hijos. Sé que toda tu historia es una mentira». Su sonrisa se congeló. Por un instante vi pánico en sus ojos, pero lo reemplazó rápidamente por una máscara de indignación ofendida. «Elena, no sé de qué estás hablando. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Tu hermano». Intentó acercarse, adoptar un tono conciliador. «Cariño, tranquilízate, estás nerviosa, es normal antes de...» «No me llames cariño», exploté. «No te atrevas a tocarme. He visto las pruebas, el certificado de matrimonio, las fotos de tu familia inexistente. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido jugar así con alguien que ha perdido a su marido, usar mi dolor para acercarte?» Su actitud cambió. La máscara cayó por completo, revelando una frialdad calculadora. Se recostó en su silla, cruzando los brazos. «Bueno, veo que has estado ocupada husmeando», dijo con desprecio. «¿Y qué? Sí, estoy casado, separado, pero casado. ¿Y qué importancia tiene eso? Lo nuestro era real, Elena, lo que sentía por ti». «¿Real? ¿Construido sobre una montaña de mentiras? ¿Llamas a eso real?» La voz me salía rota por la ira y el dolor. «Eres despreciable». «Despreciable o no, te hacía feliz», replicó con crueldad. «Admitámoslo, necesitabas a alguien, y yo estaba ahí. Quizás exageré un poco la historia, pero la conexión era genuina. No había conexión, había manipulación. Usaste mi vulnerabilidad. Eres un parásito emocional». Se encogió de hombros, con una indiferencia que me heló la sangre. Llámalo como quieras. Parece que se acabó la función. Una pena, nos lo estábamos pasando bien. Salí de allí sintiéndome vacía, pero también con una extraña claridad. La confrontación había sido dolorosa, pero necesaria. Sin embargo, algo dentro de mí se rebelaba ante la idea de que él simplemente se encogiera de hombros y siguiera con su vida buscando a su próxima víctima. No podía permitirlo. Pensé en Sofía, la mujer real, la esposa engañada. Ella también merecía saber con quién estaba o había estado compartiendo su vida. Con la ayuda de Marcos, conseguí la dirección de Sofía. Fue una decisión difícil. Invadir la vida de otra persona, causarle un dolor similar al mío, pero sentía que era lo correcto. Una tarde me armé de valor y fui a la urbanización donde vivía. Era un lugar tranquilo, con casas adosadas y jardines cuidados. Esperé nerviosa, hasta que vi salir a una mujer que coincidía con las fotos que Marcos había encontrado. Era Sofía. Me acerqué con cautela. «Perdona, ¿eres Sofía?», pregunté.
Me miró con extrañeza. Sí, soy yo. ¿Quién eres? Respiré hondo. Mi nombre es Elena Vargas, y siento tener que decirte esto así, pero he estado saliendo con tu marido, Ricardo Mendoza, hasta ayer. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a una hostilidad defensiva. ¿Qué estás diciendo? Ricardo y yo estamos separados, y él no sale con nadie. Sofía, por favor, escúchame, insistí, mostrándole rápidamente algunas pruebas en mi móvil, mensajes, una foto nuestra reciente. Me dijo que era viudo, me propuso matrimonio. Acabo de descubrir toda la verdad. Sé que esto es horrible, pero pensé que debías saberlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de furia. Me pidió que me fuera, que la dejara en paz. Estaba a punto de darme la vuelta, sintiéndome una intrusa miserable, cuando su expresión cambió. Algo en mi desesperación quizás la convenció. Espera, dijo con voz ahogada. Ven conmigo, hablemos. Nos sentamos en un café cercano. Le conté toda la historia, desde cómo nos conocimos hasta la confrontación en su oficina. Ella escuchaba en silencio, asimilando la magnitud del engaño. Resultó que Ricardo le había contado una versión completamente diferente de su separación, culpándola a ella. Le había prometido intentar arreglar las cosas, por los niños. Era un maestro de la doble vida, manteniendo a ambas mujeres con historias contradictorias. Cuando terminé, Sofía estaba devastada, pero también había una nueva determinación en su mirada. Gracias, Elena, dijo con voz firme. Gracias por tener el valor de venir a contármelo. Esto es el final, definitivamente. Sentí una extraña conexión con ella, una sororidad nacida de la traición compartida. Nos despedimos con un gesto de mutuo entendimiento, sabiendo que ambas habíamos esquivado o estábamos a punto de liberarnos de la misma red tóxica. Pensé que ese sería el último capítulo con Ricardo. Estaba equivocada. Unos días después apareció en la puerta de mi taller en el Albaicín, sin avisar. «¿Qué haces aquí?», pregunté, bloqueando la entrada. Tenía un aspecto lamentable, o al menos intentaba parecerlo. «Elena, por favor, tenemos que hablar», suplicó. «Cometí un error terrible. Estaba asustado, confundido, pero te quiero a ti. Eres tú a quien quiero. Sofía y yo hemos terminado definitivamente. Ahora podemos estar juntos, de verdad». La audacia de su mentira me dejó sin aliento. «¿De verdad crees que soy tan estúpida?», repliqué, sintiendo cómo la ira volvía a hervir. «Sé que has venido aquí porque ella te ha echado, no porque me quieras. No sientes nada por nadie más que por ti mismo. Vete de aquí, Ricardo. Vete y no vuelvas nunca más». Intentó argumentar, suplicar, incluso enfadarse, pero yo me mantuve firme. Vi la desesperación real en sus ojos por primera vez, no por amor perdido, sino por control perdido. Finalmente, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí solo un rastro de amargura. Cerré la puerta con fuerza, el sonido retumbando en el silencio del taller, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire estaba un poco más limpio. Pasaron los meses. El otoño dio paso a un invierno suave en Granada. Me refugié de nuevo en mi trabajo, pero esta vez era diferente. Ya no era una huida, sino una reafirmación. Cada libro que restauraba, cada página que salvaba del olvido, parecía un pequeño acto de reconstrucción personal. Marcos estuvo a mi lado, como siempre, respetando mi silencio, pero ofreciendo su presencia constante. Mamá me llamaba más a menudo, intuyendo que algo había cambiado, pero sin presionar. Un día Marcos llegó al taller con una noticia. Había leído en la prensa local y confirmado con algunos contactos que Ricardo Mendoza enfrentaba serios problemas legales. Una antigua demanda por fraude en un proyecto importante había resurgido, acumulando pruebas en su contra. Además, habían salido a la luz acusaciones de acoso por parte de antiguas empleadas. Su reputación estaba por los suelos, su estudio de arquitectura en crisis. El karma, como diría Marcos. Sentí una punzada de satisfacción sombría, no por venganza, sino por justicia. El universo, a su manera retorcida, parecía estar equilibrando la balanza. Decidí no seguir indagando sobre su destino. Su historia ya no era parte de la mía. Ahora, cuando miro por la ventana de mi taller y veo la Alhambra recortada contra el cielo azul de Granada, ya no siento esa punzada de soledad aguda. La tristeza por Javier sigue ahí. Es una compañera silenciosa, pero ya no me define. La experiencia con Ricardo fue una herida profunda, una lección brutal sobre la oscuridad que puede esconderse tras la fachada más brillante. Pero también fue un catalizador. Me obligó a confrontar mi propia vulnerabilidad, a redescubrir mi fuerza interior y, sobre todo, a escuchar. A escuchar las advertencias, las sutiles y las que